Bienvenidos a nuestro canal El Tributaristax, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenidos a mi canal El Tributaristax. Te saluda Guillermo Romero, tu anfitrión en materia tributaria. Para mí es un placer compartir contigo este video sobre el cual vamos a hablar de los gastos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Y además se hace un llamado, ya se acerca la declaración del impuesto sobre la renta que vence el próximo 30 de abril, a que te vayas preparando, no esperes el que se llegue la fecha límite para poder declarar. Los sistemas de la administración tributaria a veces se saturan, a veces se caen y es necesario declarar y tener esa cultura tributaria de pagar a tiempo nuestros impuestos. Bueno, sin tanto preámbulo, hoy vamos a tocar un tema sumamente sensible en materia tributaria también, que es los gastos financieros, intereses pagados sobre préstamos bancarios. Importantísimo que nosotros lleguemos a una conclusión en este tema. Primero, porque los gastos en materia tributaria deben de ser documentados. Y si no están bien documentados y no están bien registrados contablemente, la administración tributaria podrá tener una objeción a dichos gastos. Entonces, en esta materia de los gastos en la parte de los intereses bancarios, nos vamos a enfocar en el artículo 28 de la Ley de Renta. La Ley de Renta, en el artículo 28, establece que la determinación de la renta obtenida será a través de toda la deducción de los costos y gastos que ésta establece. Entonces, el artículo 28 me dice que todos los costos y gastos en los cuales yo voy a incurrir deberán estar enfocados simplemente en el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos y además también en determinar que estos gastos fueron útiles, necesarios e indispensables para efectos de generar los ingresos grabados que yo estoy declarando a la administración tributaria. En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en esta ley y en el Código Tributario. ¿Cuáles son los requisitos? Los establecidos allá en el Código Tributario, en el artículo 114 del Código Tributario, cuando habla de los comprobantes de crédito fiscales, de las facturas de consumidor final, de las facturas de exportación, de las facturas de sujeto excluido, de las notas de crédito, de las notas de débito y todos los documentos vinculados al quehacer del impuesto del IVA. Así las cosas, los gastos deducibles relacionados con los intereses sobre préstamos bancarios, de acuerdo al artículo 28 que hemos leído, y ahora el artículo 29, el numeral 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que los intereses pagados o incurridos, según sea el caso, por las cantidades tomadas en préstamo, toda vez que sean invertidos en la fuente generadora de la renta gravable, así como los gastos incurridos en la constitución, renovación o cancelación de dichos préstamos, los cuales deberán deducirse en proporción al plazo convenido para el pago del financiamiento. El artículo 29, el numeral 10, me amplía lo que establece el artículo 28. Y esa ampliación también tenemos que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí ya me habla específicamente de los intereses en materia del gasto. O sea, todos los préstamos bancarios que el contribuyente o el sujeto pasivo haya realizado a través del sistema financiero y estén documentados y hayan servido para el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos, entonces estarán vinculados con la actividad económica del contribuyente y además deberán de cumplir con ciertos requisitos que son importantes en materia tributaria. ¿Cuáles son esos requisitos? 1, que el préstamo esté a nombre del contribuyente. 2, que el préstamo esté vinculado a la actividad generadora del impuesto sobre la renta. 3, que el préstamo haya sido o esté condicionado a una actividad específica del contribuyente. 4, que la inversión que se esté realizando o los fondos que se hayan obtenido hayan sido depositados en las cuentas bancarias del contribuyente. Y 5, que el gasto esté totalmente transparente y cumpla contablemente y con todos los requisitos establecidos en la normativa tributaria, en el artículo 206 del Código Tributario, que me habla del registro contable de las operaciones para propósitos fiscales. Bueno, hoy nos hacemos la pregunta: ¿cuándo son deducibles los gastos financieros por pago de intereses y comisiones sobre préstamos en materia del impuesto sobre la renta? De acuerdo a lo que hemos analizado en el artículo 28 y el artículo 29, numeral 10 de la ley comento,
puedo decirte que hay un análisis bien interesante en materia del artículo 28. Y la disposición establecida en el 28 es que dicha disposición se desprende de la necesidad del gasto. O sea, si realmente ese préstamo ha sido invertido en actividades generadoras de renta agravada o en el mantenimiento de la fuente. El artículo 28 ya me establece claramente que el gasto tiene que tener una implicación directa con la fuente generadora del ingreso y el desarrollo de las operaciones y el desarrollo de las actividades económicas del contribuyente. En este sentido, quiere decir que cuando yo estoy haciendo un préstamo bancario, el destino o las condiciones que el banco me establece, pues ya tienen que estar vinculadas a mi actividad económica. Y dentro de esas condiciones está para capital de trabajo, para reinversión, para invertir, para comprar propiedad, planta y equipo, para pago de nóminas o cualquier otra condición que me establezca un vínculo directo con mi actividad económica. En este caso, el contribuyente en su declaración del impuesto sobre la renta deberá establecer claramente cuál es la parte de los intereses que se pagaron y cómo se vincula a su actividad económica. Y en este sentido, el principio de la necesidad que establece y que se encuentra inmerso en el artículo 28 de la Ley de Renta, me establece que es importante determinar si los préstamos por los cuales el recurrente se ha reclamado el concepto de intereses como gastos deducibles cumple con los demás requisitos deducibles establecidos en la ley. Y ahí vamos a entrar en materia tributaria y en materia de definir cuáles son esos requisitos para la deducción del gasto. Seguimos abordando el tema de los gastos financieros en materia del pago de intereses sobre los préstamos bancarios. Y hoy te quiero mencionar una sentencia emanada del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, la sentencia con el incidente R1404002T del 29 de marzo del 2017. Una sentencia muy reciente a esta fecha porque no ha cambiado nada. No ha cambiado nada en materia de la deducción del gasto financiero en concepto de intereses. Entonces el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas se pronuncia sobre los requisitos de la deducción del gasto de los intereses en materia de la vinculación directa con la actividad económica del contribuyente. Al respecto, dice la sentencia, este tribunal se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos de los costos y gastos para efectos de ser deducibles. Además, cita dicho tribunal y en esta sentencia que les acabo de mencionar, que hace referencia a otra sentencia mucho más antigua, que es la R1210016TM de fecha 27 de febrero del 2014, manifestando a ese tribunal en anteriores sentencias cuáles han sido los requisitos sobre los cuales yo tengo que reclamarme los gastos para efectos del impuesto sobre la renta. No es solo el que yo haga un desembolso o emita un cheque o haga una transferencia, sino que yo tengo que justificar el por qué ese gasto está vinculado a la fuente generadora del ingreso. En aras de la simplicidad, el tribunal sigue manifestando en la sentencia en comento del 29 de marzo del 2017 cuáles son las características de los costos y gastos para ser deducibles de la renta. Y la primera característica es que sean necesarios, es decir, aquellos indispensables para la generación de utilidades gravadas o la conservación de su fuente. B, que su finalidad económica esté orientada a la obtención de rentas gravadas y a la conservación de su fuente. En estos casos, podemos mencionar que los costos en los que se incurra el contribuyente deben de estar totalmente registrados y cumplan con toda la idoneidad y con todos los requisitos legales establecidos en el Código Tributario, allá en el artículo 14, el artículo 114, el artículo 115, el artículo 116 del Código Tributario. Entonces, ya en materia de la deducción del costo o la deducción de los gastos, el tribunal, que es un ente colegiado, ha establecido cuáles son los requisitos en materia de deducción de los costos y gastos para propósitos de la renta obtenida. En cuanto a la necesidad del gasto, la Sala, para resolver el asunto en cuestión, debe tenerse en cuenta que la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación a las deducciones de los gastos para efectos de computar la renta neta, se inspira en el principio universal, el cual dice de que los gastos efectuados para ser deducibles deben además de estar debidamente comprobados y ser necesarios para la producción y la conservación de su fuente. Interesante, porque la Sala nos está llevando ya a una condición en la que los contribuyentes y los sujetos pasivos deben de tener en cuenta de que para deducirse un gasto deben de estar vinculados directamente con una necesidad
fáctica, económica y financiera de comprobar que ese gasto fue útil y necesario para la producción y la conservación de la fuente generadora de ingresos. Entonces la sala en esta sentencia viene a ratificar lo que el tribunal mencionó en las sentencias que ya hemos comentado. Entonces no cabe ninguna duda que para deducirse los gastos financieros en materia de intereses, yo debo de cumplir con esos requisitos que ya hemos mencionado y que la sala ha ratificado en la sentencia que comento. Y bueno, vamos a comentar la materialización de los requisitos para el gasto financiero de intereses, sea deducible la renta obtenida según la sentencia del TAI. Importante que esta condición de materializar los requisitos para efectos de la deducción del gasto, como el tribunal los aborda. Y en la página número 10 de la resolución del TAI R1404002T del 29 de marzo del 2017, establece lo siguiente. Y el TAI dice, con base a lo anterior, específicamente deben analizarse las reglas que establece el artículo 29, numeral 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los préstamos en estudio cumplen a cabalidad los presupuestos legales para efectos de ser deducibles los intereses respectivos generados para el ejercicio impositivo del 2010, que es la sentencia que se está analizando. Entonces, con base a lo establecido, a lo que el tribunal ya me está enmarcando, analiza también lo establecido en el artículo 206, inciso primero, y 209 del Código Tributario. Esos dos artículos me establecen, el primero, el 206, me dice que la carga de la prueba corre para el contribuyente o para el sujeto pasivo. Todo lo que yo esté declarando ante la administración tributaria, todo lo que yo esté comprobando, la carga de la prueba me corresponde a mí como contribuyente. Y el artículo 209 me establece que los registros contables en materia del impuesto sobre la renta también deben de ser fidedignos, deben de quedar contabilizados en el periodo que corresponde, respetando el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla sobre la independencia de los ejercicios fiscales. Entonces, en esa materia, ya el tribunal, en su sentencia, me está estableciendo que para efectos de la deducción del gasto, yo tengo que cumplir con esos requisitos fácticos. 1. Vinculación con la fuente generadora de ingreso. 2. Mantenimiento de la fuente generadora de ingreso. 3. La carga de la prueba en materia tributaria le corresponde al sujeto pasivo comprobar todos los hechos que él está alegando. Y 4. El 209 del Código Tributario establece que todos los gastos que yo me esté reclamando para propósitos del impuesto sobre la renta deben de quedar registrados contablemente. Entonces, en esa materia ya los requisitos quedan establecidos y podemos decir que si yo cumplo con eso, el gasto en materia de intereses es deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Pero vamos a seguir abordando la sentencia en los cuales el por qué el tribunal concluye que no son deducibles. Ya el Tribunal de Apelaciones, según la sentencia que hemos venido abordando, ya establece cuáles son los requisitos para reclamarme los gastos en materia de intereses. Pero ahora también la misma sentencia establece que el principio de la carga de la prueba, el sujeto pasivo debe probar la existencia de los hechos declarados y en general todos aquellos hechos que alegue a su favor. La carga de la prueba se establece en el artículo 203 del Código Tributario, que regula doctrinariamente el por qué se conoce como carga de la prueba. Es decir, que el sujeto que está siendo fiscalizado debe de comprobar cada uno de los hechos que él está alegando, cada uno de los hechos que él está aportando en materia de una fiscalización. Y es importante recalcar esto porque muchas veces el contribuyente piensa de que con solo mencionar que el gasto sirvió para tal y tal condición es suficiente. Y no es suficiente eso. La carga de la prueba corresponde al sujeto pasivo y en ese sentido debe de comprobar todos los requisitos establecidos en la normativa que hemos venido abordando. Ahora venimos y nos adentramos un poquito más sobre la carga de la prueba. Y es la documentación de respaldo solicitada por la Administración Tributaria en los procesos de fiscalización. La Administración Tributaria, en el caso que nos corresponde, esta sentencia que estamos estudiando del Tribunal de Apelaciones, ya estableció y definió en todos los requerimientos que le hizo al contribuyente que comprobara cuáles eran los documentos de respaldo en los cuales él basaba que esos préstamos, que esos intereses vinculados a esos préstamos eran deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
se le requirió, y dice la sentencia, se le requirió al contribuyente que proporcionara los comprobantes de diario y la documentación de soporte de todas las operaciones y los registros que amparaban los gastos financieros, así como las partidas correspondientes que se registraron en la contabilidad. Al respecto, menciona la sentencia del Tribunal de Apelaciones, dice que no comprobó, dice el contribuyente, fehacientemente cada uno de los hechos que fueron vertidos a través de ese requerimiento. Es decir, que la administración tributaria se tomó todo el tiempo, le pidió al contribuyente que comprobara y este no lo hizo. Entonces, cuando alguien no da la respuesta que la administración tributaria solicita, entonces la administración tributaria simplemente se toma la disposición de decir, si no comprobaste los hechos y a ti te corresponde la carga de la prueba, entonces para nosotros no cumpliste con lo establecido allá en el artículo 29, numeral 10, que es la deducción del gasto como parte de los intereses, y de esa manera la administración tributaria establece que el gasto no es deducible y se menciona también en la página 12 y 13 de la sentencia del TAI. En este sentido, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y la Administración Tributaria definieron ya claramente que en el caso que nos ocupa de la sentencia de análisis, que los gastos financieros en materia de intereses no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta por una simple razón, que el contribuyente no comprobó el uso de los fondos recibidos o no fueron nunca depositados esos préstamos en las cuentas bancarias del contribuyente y cómo usó esos préstamos para la vinculación de la fuente generadora de los ingresos. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, emanada, ¿verdad?, por dicho tribunal, establece la necesidad de que el gasto haya sido invertido en la fuente generadora de los ingresos, por lo cual no fue posible, dice la Administración Tributaria y el Tribunal, verificar que los cargos por los fondos recibidos, así como el uso de los préstamos bancarios, imposibilitando verificar si los intereses contabilizados y reclamados en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio impositivo del año 2010 fueron necesarios y útiles para la fuente generadora de los ingresos computables. Así las cosas, podemos concluir que en este caso el contribuyente no comprobó que recibió los fondos de los préstamos firmados y además tampoco comprobó el uso de dichos fondos en las actividades generadoras de la actividad económica, ni tampoco proporcionó la documentación probatoria que evidenciara lo manifestado por el mismo recurrente en el escrito de mérito, al decir que los préstamos de referencia son necesarios para la producción de la renta. No comprobó en materia tributaria que la vinculación de dichos préstamos bancarios fueron depositados dichos fondos en las cuentas bancarias del contribuyente y además cómo usó dichos fondos en las actividades generadoras de los ingresos. Entonces, en materia tributaria es importante recalcar que si yo no compruebo cómo utilicé los fondos, la fuente y el uso de ellos y la necesidad del gasto, entonces el legislador se ve en la obligación de objetarme dicho gasto, que es el caso que nos ocupa. Entonces, no quiere decir y no quiero concluir que los gastos financieros por intereses no son deducibles. No es esa mi conclusión. Mi conclusión es que en el caso que nos ocupa, no fueron deducibles los gastos por la razón de que no documentó que fueron depositados en su cuenta. 2, que tampoco utilizó los fondos en el giro del negocio y en el mantenimiento de la fuente. Y 3, que tampoco comprobó que contablemente esos préstamos fueron contabilizados idóneamente y además la comprobación de los documentos que corresponden reunían los requisitos indispensables para reclamarme como gasto deducible del impuesto sobre la renta. Concluyo en este caso que el Tribunal de Apelaciones y la Administración Tributaria llega a una condición fáctica en la que le dicen al contribuyente que los gastos financieros generados por los préstamos bancarios, intereses, no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Gracias por ver este video. Para mí ha sido un placer compartir contigo este tema tan interesante en materia de impuestos. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y de esta manera nosotros vamos a poder atender tus consultas, tus comentarios y si quieres que abordemos algún tema en particular, estamos a la orden para abordarlo.
Que Dios te bendiga.